Buenas, nosotros hoy vamos a presentar la aplicación de BERT a respuesta de preguntas por Rose QA. Somos Di Paola Matías y Gastón Rodríguez Araujo. La presentación está distribuida de la siguiente forma. Primero damos una introducción de lo que hicimos, después explicamos cómo manipulamos y procesamos el dataset, luego explicamos cómo fueron el proceso de entrenamiento y evaluación de los modelos, para luego hablar más en detalle sobre el modelo base y sobre una mejora que implementamos sobre ese modelo, y sobre el final explicamos los resultados que obtuvimos y las conclusiones. El objetivo que teníamos era mejorar un modelo base para que aumente su capacidad predictiva cuando se lo evaluaba con datos de un dominio diferente al que fueron entrenados. Las herramientas que teníamos eran un entorno de entrenamiento ya desarrollado, ROSE-QA, que nos permitió entrenar el modelo base y a su vez realizar modificaciones sobre este código para intentar mejorar el modelo. Algunos obstáculos que tuvimos fueron las limitaciones que tiene Google Colab, lo que debimos realizar cambios en la implementación base para poder entrenar el modelo base y la mejora. Utilizamos dos datasets llamados InDomain y Out of Domain, cada uno a su vez separado en entrenamiento y validación. El primero, compuesto por Natural Questions, Squad y NewsQA, estaba formado por datos de comprensión de lectura pertenecientes al dominio, mientras que el otro dataset, formado por Race, Duo RC y Relation Extraction, estaba compuesto por datos por fuera del dominio. Em, el dataset NewsQA aumentaba el requisito de memoria RAM más allá de los 25 GB disponibles de Google Colab, por lo que intentamos modificar el código base, donde en vez de procesar y unir los tres datasets para luego tokenizarlos, se procesaban y se tokenizaban individualmente para luego ser unificados. Aún así, el requerimiento de memoria excedía los 25 GB de RAM, por lo que esta implementación fue descartada, y a su vez también descartamos el uso de NewsQA. En el entrenamiento realizamos 3 épocas sobre el conjunto InDomain Train, haciendo evaluaciones cada 2000 pasos sobre el conjunto InDomain Val. Este proceso fue el más demandante computacionalmente, y luego se realizaron 10 épocas de entrenamiento sobre el conjunto Out of Domain Train, haciendo evaluaciones al final de cada época sobre el conjunto Out of Domain Val. Para la validación, ya que no poseíamos las etiquetas del dataset de testing, utilizamos este último conjunto, el Out of Domain Val, como conjunto de testeo para comparar el modelo base con el modelo mejorado. Esto fue implementado tanto para el modelo base como para la mejora. Un obstáculo que tuvimos fue el límite de tiempo de uso de GPU en Colab, y la solución que implementamos fue realizar guardados automáticos cada las 2000 iteraciones, o sea, luego de cada evaluación, eh, tanto en el modelo base como en el modelo mejorado, donde en este último se debió guardar los datos y los parámetros de ambos modelos en simultáneo. Para luego continuar el entrenamiento se debe modificar el código base y así evitar que el modelo comience el entrenamiento de cero, sino que continúe desde el punto de guardado, y hacer uso del método FromPreTrained de la librería de Hugging Face, pasándole como argumento la dirección de los archivos correspondientes al guardado, que son dos, y son el PyTorch model.bin y el config.json. Utilizamos dos métricas, EM y F1. La primera es del inglés Exact Match, que es una medida binaria, se vale 0 o 1, y se refiere a si hay una coincidencia exacta entre la salida del modelo y la etiqueta. En cambio, F1 es una medida menos estricta y se calcula como la media armónica de la precisión y la exhaustividad, siguiendo esta expresión de acá. La ventaja de esto es que, por ejemplo, si tenemos una respuesta
cuya respuesta es 2 palabras, como pueden ser Albert Einstein, y el modelo responde solamente Einstein, la primera daría como resultado 0, mientras que la segunda da un resultado de un 66,67%. Los puntajes finales se obtienen como un promedio del dataset de validación. Bueno, con todo lo que describió Gastón en cuanto al dataset y al esquema de entrenamiento y validación, entrenamos el modelo base. Para esto utilizamos un modelo en particular, el modelo de Hilbert for Question Answering de la librería Hugging Face, que está diseñado específicamente para este tipo de tarea y donde la función de pérdida se calcula de la manera en que está descripta en la pantalla. Lo que hicimos después fue optar por una de las opciones, la opción de Task Adaptive Fine Tuning, que lo que intenta es mejorar la tarea de Question Answering a partir de enmascarar de manera aleatoria un porcentaje pequeño de los datos de entrada ya tokenizados en nuestro caso. Se siguió el esquema que propone el modelo de BERT original, donde se toma el 15% del input y de ese 15%, el 80% se enmascara con el token especial mask, el 10% se deja como está y el 10% restante se le asigna un token aleatorio del diccionario. Y después este input se le pasa al modelo de lenguaje enmascarado, que también está incorporado en la librería de Hugging Face, con un costo específico para ese modelo. Y lo que se hace básicamente es incorporar este modelo de lenguaje enmascarado con el input enmascarado al modelo base y se calcula un costo total que es la suma del costo del modelo base QA más el modelo de lenguaje enmascarado. Esto se hace, lo hicimos en realidad, sobre las 3 épocas del conjunto de entrenamiento del conjunto in-domain. Y también lo que se incorpora es un parámetro gamma, que lo que hace es darle menos peso al costo del lenguaje enmascarado a medida que pasan las épocas. Una vez que se concluyen esas 3 épocas de entrenamiento, para las restantes 10 épocas que se va a entrenar con el conjunto out of domain, solo tomamos el modelo QA reentrenado previamente, como se explicó, y se entrena normalmente como veníamos entrenando. Bueno, lamentablemente, como podemos observar, no observamos cambios con el esquema que propusimos, tanto en la métrica F1 como en la métrica de Exact Match, no hay cambios. Es prácticamente muy parecido los puntajes que obtienen para las dos métricas. Sí, como se puede observar, hay una diferencia entre las métricas, ya sea con el modelo mejorado o con el modelo base, que era lo esperado, porque una es más restrictiva que la otra, y se observa tanto en uno como en otro, se observa ese comportamiento. Bueno, con respecto a las conclusiones, pudimos dimensionar la exigencia de los recursos computacionales cuando quisimos entrenar este tipo de modelos con el dataset que nos dieron, y debido principalmente al requerimiento de RAM y de VRAM que requeríamos. El 80% aproximadamente del tiempo estuvimos intentando hacer los cambios pertinentes para poder correr en Google Colab, que ya se mencionaron. Descartar uno de los datasets, cambios en el procesamiento, cambios en cómo corríamos, porque se nos cortaba, etcétera, etcétera. Eso nos llevó muchísimo tiempo. Pero bueno,
aprendimos mucho y logramos entrenar el modelo base y creo que eso es un logro bastante importante. Con los cambios que introdujimos no logramos observar una mejora en el modelo. Principalmente quizás, sobre todo cuando hablamos de ese parámetro gamma, fue completamente arbitrario y no teníamos, digamos, los recursos y el tiempo para volver a entrenar y volver a probar, cosa que nos hubiera gustado, por lo menos para probar con este esquema de mejoramiento. Pero todo lleva mucho tiempo y, digamos, teníamos un tiro para probar todo y lamentablemente no observamos mejora, pero corrió. Si tenemos que, digamos, pensar algo que nos hubiera gustado es, bueno, ya de entrada o contar con los recursos necesarios para poder correr sin problemas o ya modificar de entrada el procesamiento del dataset para que no requiera tantos recursos y poder correr las mejoras y las propuestas que habíamos pensado y no pudimos, o también otras opciones. Más allá de esto, creo que fue interesante, fue muy desafiante y fue un lindo trabajo. Así que